Saludos. Denominamos o titulamos este vídeo Experiencia cercana, muerte y sentido existencial, EFM11. Con este vídeo terminamos esta serie en la cual nosotros hemos querido compartir nuestro discernimiento en la intención de facilitar esquemas mentales que puedan estar más en consonancia con la verdad o con esta realidad, porque llevamos tiempo observando que a través de la mente es como la oscuridad en este tiempo de final de ciclo se está cebando con el ser humano, planteando multitud de teorías, multitud de interpretaciones que realmente, según nuestra opinión, por si le sirve a alguien, escapan de la realidad. La realidad que simplemente mientras nuestra experiencia personal y la experiencia de cada persona, aplicando su discernimiento innato y su intuición, tiene la capacidad de no dejarse engañar, efectivamente. Y entonces aquí en este vídeo que vamos a ir desarrollando, terminamos esta serie en que hemos considerado esto una cuestión sumamente importante porque todos vamos a pasar por lo que decimos, este reajuste que consiste en la muerte y el posible nuevo nacimiento o reencarnación, o como queramos llamarle. Entonces, aquí, como estamos viendo, vamos a ir, el título era sentido existencial, porque a partir de toda esta serie nos enfrenta con la vida y con la muerte, con la posible continuidad de la vida o no, o las dimensiones. Por tanto, decimos que tiene un sentido existencial finalmente este vídeo. Entonces vamos a desarrollarlo en un punto inicial titulado Nacimiento, Muerte, Reencarnación. ¿Es un ciclo de encierro? Como pregunta, porque aquí se ve naturalmente el ser humano que va envejeciendo, llega entonces a la muerte, y después de la muerte se produce aquí un nacimiento, otra vez creciendo tal, hasta que otra vez se llega al envejecimiento y otra vez así. O sea que sería como un ciclo de encierro, podríamos decirlo así, según esa interpretación de algunos despiertos que han visto que todo es muy negativo aquí, pero nosotros eso lo vamos a dar nuestra opinión. También un punto segundo que puede tener relación con toda esta cuestión de la vida y de la reencarnación y de los ciclos sería lo que nosotros llamamos reajuste dimensional en relación con la reencarnación. Y un punto tercero, como todo viene de un esquema inicial que llevamos tiempo compartiendo, que es una triunidad, eso se concreta en distintos niveles dimensionales, y nosotros vamos a ir hablando de dimensiones, pero simplemente las más básicas, las reales, porque también la oscuridad nos saca una complejización de muchas dimensiones, y eso también realmente la persona nosotros observamos que simplemente sí parece tener conocimiento, pero no sabe a qué atenerse. Nosotros lo simplificamos todo, y en este punto tercero de estos niveles dimensionales vamos a tratar algo que no hemos visto casi nadie, por no decir nadie que lo trate, que es lo que nosotros decimos un tercer factor crístico, que estaría en relación con estos niveles dimensionales y precisamente en nuestra dimensión concreta. Entonces, en relación con que si el punto 1 como nacimiento, muerte, reencarnación, como si es un ciclo de encierro, eso como pregunta, nosotros decimos que no es un ciclo de encierro, sino es un proceso de creación cuya finalidad sería la identificación, la participación y la fusión de la creación con el creador. Y ahora, en relación con la creación, nosotros llevamos tiempo compartiendo que el ser humano es, podemos decir así, la guinda de esta creación, o el nivel superior de esta creación de la fuente. Por tanto, sería la fusión del ser humano con el creador, y tendría estos pasos previos: identificación viene a decir que nosotros lleguemos a ir comprendiendo la verdad, y comprendiendo la verdad, o lo más próximo a la verdad, nos vamos identificándonos
con Dios realmente, también participación, porque participamos todas las personas que siguiendo su interior participan, dejándose llevar por su emocionalidad innata y sentimientos innatos, pues ayudará a sus semejantes sencillamente. Eso ya es participar con la fuente, creemos nosotros. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo con nuestros vídeos, aunque puede resultar una pedantería, pero es lo que nosotros encontramos esta explicación. Y finalmente una fusión, una fusión también, pero totalmente libre, porque también vamos a hablar de un tercer factor que está en unión, podemos decir así, muy directa con el creador, pero sigue estando aquí. Y dependerá de su voluntad, pues si quiere ya, igual que una gota de agua se arroja al mar y se funde con el mar y se hace uno con él, pues esa es la identificación total, aunque también puede optar por estar realizando y ayudando y siguiéndola a la misma fuente, quedándose físicamente aquí. Eso es nuestro conocimiento. Entonces, el punto segundo, reajuste dimensional y reencarnación. Porque nosotros decimos la reencarnación, en realidad es un reajuste dimensional, le decimos nosotros. La oscuridad también realiza algo semejante, que son los llamados reseteos, totalmente dirigidos y totalmente quitando conocimiento o poniendo agendas. Eso serían lo que nosotros decimos reseteos, pero nosotros le decimos mejor, cuando es la fuente la que actúa, y vemos las huellas de esta actuación de la fuente en todo lo que son vestigios del pasado, pues le decimos reajuste dimensional. Entonces nosotros decimos que la reencarnación sería el resultado de un reajuste dimensional particular, es decir, a una persona pues fallece, y entonces en el periodo desde su fallecimiento hasta que toma un nuevo cuerpo, pues ahí realmente nosotros creemos que ahí es donde se está produciendo un reajuste dimensional, de tal modo que el ser que reencarna decimos que es único. Por eso no existen dos huellas digitales iguales. Incluso todo tipo de gemelos pues son distintos, no existe nada igual, pero no solamente en el ser humano, sino en toda la creación. No existen dos animales iguales ni dos plantas iguales, todas son únicas. ¿Y por qué será eso de esa unicidad, podemos decir así, particularidad de ser unos y distinto a todo? Porque precisamente, como decimos, los tres ejes, un eje central y una dualidad polar y dos polos, masculino y femenino, entre la muerte y la reencarnación, pues entonces ahí podemos decir que existe una unificación del punto central de la fuente con sus dos polos creativos o creados. Y entonces en ese momento, pues ahí se une todo el universo. Se une todo el universo, y entonces dan como resultado un ser único, un ser totalmente único. Y entonces decimos, bueno, entonces ¿qué es lo que se reencarna? Porque si es un ser único, quiere decir que no era una persona anterior la que ha vuelto a esta vida. ¿Cómo se entiende eso? Pues nosotros decimos, pues se entiende porque a pesar de ser un ser totalmente único, pues existe una influencia de su pasado personal, de su vida anterior personal, y también una influencia general, es decir, de lo que decimos todo el campo mórfico. Entonces ese ser único pues tiene también esa influencia de su vida pasada, incluso puede recordarla, y de hecho pues hay muchos de estos casos, pero ya no es lo mismo, ya no es el mismo. Ahora, evidentemente, pues sí tiene, y vienen aquí con un tipo de aprendizaje que vendría de lo que decimos de este campo mórfico, que eso ya lo explicó muy bien Rupert Sheldrake. Rupert Sheldrake pues explicó la teoría de los campos mórficos, de tal manera que tenemos aquí, por ejemplo, un gato, y está su campo mórfico de ese gato, de tal manera que sería en parte etérica todo, podemos decir así, todos los antepasados, ese conocimiento está a nivel etérico como en una nube, que sería ese campo mórfico, de tal manera que el gato pues obtiene aprendizaje de ese campo mórfico, y por eso muchas veces muchas acciones
que se hacen sin aprendizaje, dicen, bueno, ¿cómo es que este animal, pues sin un aprendizaje previo, pues hace precisamente lo que debe hacer para construir su nido o para remontar los salmones hasta el punto de donde fueron fecundados? ¿Cómo es posible que se sepa o que se tenga esas sin un conocimiento previo? Porque lo obtiene de ese campo mórfico, pero es que el campo mórfico, a su vez, pues de la acción concreta del ser que está aquí en esta dimensión, como este gato o esta persona, pues también va aprendiendo, pero a nivel etérico, tanto aprende el campo mórfico de la persona como la persona del campo mórfico, y entonces eso es lo que explica que aunque seamos únicos aquí, cada ser que viene o se reencarna entre comillas, no parta ni mucho menos de cero, sino que todo el bagaje suyo anterior, pues una gran parte de él, pues lo lleve en su aprendizaje, aunque él sea único. Y eso pues da esta explicación sencilla, que sería la influencia del pasado personal y general. Por eso digo que cuando existe este reajuste dimensional, ahí se une todo. No solamente se reúne su vida pasada, sino la vida de todo el campo mórfico o de todo el linaje familiar de la persona. Ahí se une todo. Entonces todo es en un ser único, nuevo, pero también con todo un bagaje de conciencia, porque todo el conocimiento, eso es en realidad conciencia, y esto entonces da la explicación precisamente de personas que recuerden a veces parte de su vida pasada, etcétera. Entonces decimos que la reencarnación sería un reajuste dimensional particular, pero en relación con el todo, y también existirían reajustes dimensionales ya no solo a nivel individual, sino como este que nosotros creemos que se está produciendo y se va a producir más todavía en este final de ciclo. Realmente eso ya sería general, lo que nosotros estamos convencidos. Entonces todo esto de que estamos diciendo de la reencarnación y de los reajustes, en función de cuál sería la estructura que origina todo esto, pues lo que llevamos mucho tiempo explicando de la manera más sencilla, porque la fuente es simple y profunda. 3 ejes, ni más ni menos, un centro y 2 polos o vórtices polos, que decimos uno masculino y otro femenino a nivel general, que trasciende incluso no solamente todos los reinos, podemos decir así. Entonces tenemos que considerar 3 niveles básicos, 3 niveles dimensionales básicos, sencillamente. No hay que irse a tantas dimensiones, sino primeramente tenemos que tener y asentarnos y conocer cuáles son estos 3 niveles básicos, sencillos, podemos decir. Entonces un nivel A, nosotros le decimos, compartimos esto por si le sirve a alguien para su discernimiento, un nivel A que sería el nivel de la fuente original. El nivel de la fuente original pues estaría dentro de esta realidad y dentro de esta creación, pero también fuera de su creación, porque es, podemos decir así, el origen, la fuente original, que está tanto dentro como fuera y circunda la creación por dentro y por fuera. Ese sería el nivel A, estos 3 niveles dimensionales básicos. El segundo nivel básico, decimos, o uno de ellos sería el nivel de la oscuridad dimensional, que este nivel de la oscuridad dimensional, que tenemos que considerarlo y no ignorarlo para que no nos engañen y no e impidan que evolucionemos en el buen sentido, pues este nivel de la oscuridad dimensional se opone a la fuente original, ¿Y por qué existiría? Pues simplemente, para la persona que ya no se entienda, pues existiría debido al libre albedrío. Sería una consecuencia, la existencia de este nivel de la oscuridad dimensional sería una consecuencia del obligatorio libre albedrío que tiene que otorgar la fuente para que exista una creación verdadera. Entonces, ese libre albedrío utilizado negativamente pues da lugar a este nivel de la oscuridad dimensional que nos parasita y parasita nuestra dimensión, parasita exteriormente. Interiormente es la fuente la que tiene el poder. Y entonces el nivel C, pues ese sería el de nuestra dimensión. Ese sería el tercer nivel, el de nuestra dimensión, que nosotros consideramos precisamente debido a esta oscuridad
pues consideramos que esta dimensión es una dimensión provisional, no es la definitiva de la fuente, es provisional, y que está creada y sostenida interiormente por el nivel A, que es el nivel de la fuente original, como todo, pero exteriormente pues está manipulada por el nivel B, que es este nivel de la oscuridad dimensional. Por eso aquí nosotros ponemos a la izquierda, precisamente con una figura luminosa, con el doble tetraedro, que es lo que consideramos más coherente, que sería el nivel de la fuente original, a la derecha el nivel de la oscuridad dimensional, como están viendo aquí, un tipo Ouroboros, y en el centro nosotros, en el nivel de esta dimensión que consideramos manipulada exteriormente por la oscuridad, pero interiormente y en nuestro interior pues está pugnando la fuente, y por eso debemos de seguir siempre nuestro interior. Entonces, con este esquema y hablando de estas experiencias, pues nos hemos centrado sobre todo en la cuestión de no pensar que porque existe una reencarnación pues vamos a tener reencarnaciones indefinidas o infinitas, sino que hay que tomarse la reencarnación presente que tenemos aquí muy en consideración, porque depende de nuestra acción concreta el evolucionar o el involucionar, como ya sabrán. Entonces, estos tres niveles básicos, que sería importante que la persona en su mente los considere, pues tienen múltiples subniveles, muchísimos subniveles. Entonces, no tenemos que destacar que en el nivel de la oscuridad dimensional, pues existe una jerarquía, un tipo de pirámide jerárquica, con una cabeza de la oscuridad que dirige todos los subniveles, a modo de alma colmena. Son muchísimos subniveles oscuros, pero todos están dirigidos y siguiendo una única agenda, porque esa es la de la cabeza de la oscuridad. Y en nuestra dimensión concreta, pues también existen múltiples subniveles, porque también en esta dimensión concreta pues existe un nivel, por ejemplo, del reino animal, y dentro del reino animal, por ejemplo, distintos subniveles, como el reino de los mamíferos, el reino de las aves, el reino de los insectos, etcétera, etcétera. También está el nivel vegetal, etcétera. Pero tenemos que destacar fundamentalmente, y nosotros estamos aquí en una cúspide, podemos decir aquí, el ser humano, en nuestra dimensión, somos la cúspide, por eso no debemos de dejarnos engañar porque la oscuridad tenga mayor tecnología. Y queremos destacar que aquí, y esto poca gente o casi nadie hemos visto que lo destaque, que nosotros tenemos conocimiento de que aquí también existe un tercer factor crístico, es decir, seres humanos, totalmente humanos, físicamente humanos, pero que tienen capacidades sobrehumanas. Por tanto, estos están en un nivel vibratorio que por una parte es totalmente humano, pero por otra participa con unas facultades extraordinarias que quizás nosotros en algún futuro no sabemos si llegaremos a destacar un poco más este factor crístico. Y entonces este factor crístico evidentemente pues tiene una parte que está en conexión muy directísima con la fuente, y por tanto nosotros en nuestra vida pues hemos visto que su acción es beneficiosa para el ser humano. No podemos denominarla, según nuestra experiencia, de otra forma. Por tanto, nosotros aquí, en esta dimensión concreta, personalmente no queremos volver a reencarnar, sobre todo sabiendo todo lo que conocemos ya. Ahora, sí estaríamos dispuestos a reencarnar con, por ejemplo, siendo lo mejor con unas facultades semejantes pues a este tercer factor, porque entonces podríamos ayudar a nuestros semejantes, podríamos ayudarles y facilitar pues este tipo de tránsito del humano pues en elevación o en ascensión hacia el nivel que le corresponde. Entonces en ese aspecto pues sí podríamos nosotros estar dispuestos a reencarnar conociendo el papel de este tercer factor, y también
para precisamente, pues al igual que nosotros hemos sido ayudados, pues poder ayudar a los demás. Terminamos deseando fortaleza para todos los que han llegado con discernimiento a este tiempo de final de ciclo.